Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Bienvenidos a Cada Día Contigo, un espacio de reflexión en la palabra de Dios donde juntos encontramos inspiración, paz y esperanza para afrontar cada jornada. Cada Día Contigo. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada Día Contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto no es un capricho de Dios en el que cada mañana nos permita escuchar de su palabra o dejarnos apreciar de sus pensamientos. Dios está fielmente interesado en bendecirte, en cambiar tu situación de bien para mejor, y si estás pasándola mal, Dios te quiere llevar a escenarios de completa paz, de completa abundancia, de completa transparencia de su presencia para contigo. Es por eso que quiero invitarte que prestes mucha atención al siguiente mensaje y te olvides del mensajero, de este instrumento que Dios usa, o esta vasija de barro, para poder Él hablar contigo en esta mañana. Así que quiero que te acerques a Él confiadamente, que te acerques a este mensaje con la expectativa de que Dios algo va a hablar a tu vida de manera especial. Y es por ello que quiero iniciar leyendo la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, y leas conmigo el versículo 11 al 14. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice la palabra de Dios. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Cuando leemos este pasaje bíblico, quizás ya lo has escuchado en otras ocasiones, hemos visto cómo la Biblia nos expresa de que Dios no estaba ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, sino que Dios se manifestó o fue notorio para Elías el viento o el silbo apacible, como dice la palabra, y delicado. Mira, creo que hoy en día muchas personas están afanadas buscando el sustento diario, cómo poder crear una fortuna o una columna financiera para su jubilación o sus días venideros. Y esto, de cierto punto, no está mal. No está mal hasta cuando perdemos esta conciencia de en dónde en realidad está Dios. La Biblia dice que estos acontecimientos o estos fenómenos sobrenaturales, o quizás de la misma naturaleza, de manera natural,
allí no estaba Dios. Y esto habla de fuerza, habla de ímpetu, habla de aquello arrollador. Y más cuando examinamos la Biblia y vemos cómo Dios estaba trabajando con Elías en este momento. La Biblia nos enseña en los capítulos anteriores o en los versículos anteriores a este capítulo 19 y el versículo 11 al 14, nos muestra la condición en la que estaba Elías en ese momento y de dónde venía Elías. Recordemos rápidamente que Elías venía de obrar milagros y prodigios en el nombre de Dios. Él había orado para que cesase la lluvia en Israel y por palabra de Elías dejó de llover. Pero también cuando él vuelve a Acab, Dios hace a través de él milagros extraordinarios de los escenarios del cual provocó Elías, orando al cielo para que no consumiera el holocausto que había hecho los profetas de Baal y consumiendo su holocausto, el que él ofreció al Señor. Así que Elías estaba experimentando milagros y prodigios extraordinarios en su vida ministerial, por tanto respaldaban también su vida personal, porque Jezabel, la esposa del rey Acab, buscaba a Elías para matarle. Y así había aprendido a muchos profetas de Israel. Y en ese instante, cuando acontecen estos milagros de los que acabo de nombrarte, estaba simplemente Elías como el profeta de Jehová y 450 profetas de Baales. Y a estos profetas también Elías consumió sus vidas, los decapitó, los persiguió. Mira todo lo extraordinario que estaba aconteciendo, pero Elías estaba en este instante en el que vamos leyendo la palabra de Dios, en el capítulo 19, versículo 11 al 14, estaba en una cueva, escondiéndose porque Jezabel había puesto precio a su vida. ¿Cómo llega un hombre después de todos estos acontecimientos milagrosos y extraordinarios en su vida a huirle prácticamente a una sola persona, a una mujer, a Jezabel? Ya había acabado con 450 profetas de Baales. Había ganado su nombre y su renombre a causa de que se cumplió lo que había dicho. Por mi palabra dejaría de llover y por mi palabra volvería a orar. Tenía la autoridad, el favor de Dios sobre sus vidas. Pero en este punto de la vida de Elías estaba escondiéndose atemorizado. Porque cuando Jezabel conoció la noticia de los profetas de Baal, envió un mensajero. Dice allá en el capítulo 19, versículo 1, y le dijo a Elías que así como había hecho con los profetas de Baal, así también ella haría con él. Y Elías huye de la presencia de su criado, de Acab y de todos los que estaban allí. Y en el desierto se le presenta un ángel. Y quiero que aquí usted me preste mucha atención porque quiero que miremos desde la parte espiritual, pero también la parte física de cómo Dios atendió a Elías. Y es aquí donde ustedes, muchos de los que están cargados y trabajados, necesitan venir a la presencia del Señor. Así como dice su palabra, como Jesús mismo declaró en su palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30, la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un escenario científico y psicológicamente comprobado que cuando la persona, tanto profesional o ministerialmente hablando, ejerce todo este esfuerzo como el que desarrolló Elías, se libera mucha adrenalina y al final del ejercicio el cuerpo se descompensa hormonalmente. Hay una explicación física y científica o biológica en la cual Dios comprendía y entendía que Elías estaba pasando. Luego de todas estas hazañas y por muchas circunstancias que
a medida del mensaje te hablaré de las cuales llevaron a Elías a rendirse o a sentirse tan agobiado por las amenazas de Jezabel. Pero mientras llego a este punto, quiero que usted sea consciente que Dios está interesado en su parte física, biológica, como en su parte espiritual del ser de la persona. Elías, dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y es allí donde él termina en la cueva. Esta palabra nos está revelando la condición actual de Elías. Este hombre está agotado físicamente, pero no solo está agotado físicamente, sino que también está aislado, está en soledad, está pasando por frustración, está pasando por desesperanza, por desánimo, porque probablemente Elías estaba esperando que con estos milagros que acontecieron, todos los reyes y todos los pueblos se volvieran a Dios, o en especial el pueblo de Israel y sus autoridades. Pero por lo contrario recibe la amenaza de Jezabel. Así que no solo estaba pensando así de su situación, sino que así se sentía, al punto de desear morirse. Y esto científicamente es una tendencia suicida, una tendencia pasiva al suicidio. No está planeando cómo quitarse la vida, pero está deseando que ya no vivir. Y él pide esto para Dios y también menosprecia su vida diciendo que él no es mejor que sus padres. Esto no es un relato de humildad. Esto es un relato de alguien que está percibiendo su vida como alguien miserable, como alguien que no merece estar en ese tiempo, aún con todo lo que ha realizado, con todas las hazañas que Dios ha hecho a través de su vida. Así que lo primero que Dios hace en la vida de nosotros es atender lo físico. Un cuerpo agotado, un cerebro inflamado no puede participar o no puede estar activamente para cumplir los propósitos y las promesas de Dios. Por eso Dios le permite descansar en el desierto, y no una sola vez, sino que este ciclo de descanso se repite en la vida de Elías, preparándolo para lo que ha de venir. De esta manera el ángel lo deja descansar. De esta manera el ángel le provee de comida, de bebida, lo hidrata, le da alimento, le fortalece el físico. Ahora, esto viene antes de la exhortación, antes de estremecer a Elías. No sé lo que estás pasando el día de hoy, pero Dios está interesado en tu parte física, biológica, para que tu cuerpo pueda resistir la visión espiritual que Dios te ha entregado, para que tu cuerpo pueda ejecutar de manera proactiva la visión y el propósito que Dios ha declarado para tu vida. Es así que Dios te invita a descansar. Amados, hay esperanza, descansa. Hay propósito de Dios para tu vida que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestras capacidades. En el momento en el que nosotros desviamos nuestra mirada
de Dios para ponerla en las cosas fuertes, en las cosas lógicas, comenzamos a debilitar nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida física. Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es con espada, no es con jabalina, es en el nombre de Jehová. Así también lo proclamó David, reconociendo de que las mejores victorias y las más grandes victorias las vamos a obtener en la presencia de Dios, reconociendo de que Él es suficiente para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, esta reflexión de la palabra de Dios en la vida de Elías, pasando por esta necesidad, lo lleva hasta la cueva. Y quiero pensar que en esta mañana Dios probablemente no te ha llevado a ninguna cueva o no estés en una habitación tranquila, apacible, pero la palabra llega para enseñarte y para decirte que no es en tu fuerza, que no es en la fuerza ni en el poder de tus capacidades, no es por lo elocuente de tus palabras, no es por lo extraordinario de tu vida, es porque el Señor ha tenido de ti misericordia, es porque el Señor se ha acordado de ti y te ha en este momento traído esta palabra para que reflexiones en tu hacer. Bien, hablamos hace poco acerca de la fe con la acción. No la podemos separar, pero cuando accionamos no nos podemos cargar con lo natural. Tenemos que esperar de Dios el actuar, y el actuar de Dios es sobrenatural. Pero Dios se ha acordado de ti, ha tenido de ti misericordia. Dice su palabra en Romanos capítulo 9, versículos 15 al 17. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo quieres que Dios hoy use tu vida? ¿Como a Moisés o como a Faraón? ¿Como a David o como a Goliat? ¿Como a Elías o como a Jezabel? Es el momento determinante de decidir y estás a tiempo. No sé en qué hora del día estás escuchando este mensaje, pero estás a tiempo de hacer un alto en el camino, de hacer un pare y poder reflexionar, meditar a dónde estás colocando tu fuerza y si esas fuerzas están debilitando tu confianza en Dios a causa del resultado, si esas fuerzas están debilitando tu cuerpo físico al punto que no puedes comprender, entender la visión que se te ha sido entregada a través del Espíritu. Necesitamos esta integridad tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestras vidas. Así que en esta mañana la invitación es que usted pueda reposar y descansar en Dios. Un cuerpo agotado no va a poder sostener la visión del Espíritu. El agotamiento físico severo destruye la resistencia e igualmente no nos permite pensar de manera correcta, entender los tiempos de Dios. Así que Dios lleva a Elías a una cueva y le muestra la grandeza de su poder, pero también le hace entender que él no estaba en el viento fuerte, que no estaba en el terremoto, que no estaba en el fuego, sino que estaba en un silbo apacible y delicado. Allí en el reposo, en tu descanso, medita de Dios, reflexiona acerca de las experiencias que has tenido con Dios, en donde has visto a Dios obrar, en donde Dios ha estado
contigo. Hay un proceso cognitivo que nos prepara para los tiempos difíciles, y muchas veces cuando estamos en un estado de quietud es donde vienen las ideas más creativas, la resolución del conflicto más severo, porque Dios también conoce nuestra parte biológica y sabe que nuestro cerebro, cuando descansa, entra en ese estado en el cual nos permite ver, entender lo que cuando nuestra mente y nuestro corazón está agitado no podemos ver. Así que descansa en el Señor. La invitación es que puedas buscar a Dios de mañana, como dice su palabra, cuando todo está en calma, cuando todo está quieto, cuando no se escucha el afán de la ciudad, el grito fuerte de los que corren audazmente para alcanzar el propósito del día. Ve a tu presencia, ve a la presencia de Dios. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que no escatimes el buscar a Dios en oración. No escatimes en buscar de su presencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice también el salmista David, el Salmo 63, versículo 1, proclamando esa promesa de buscarle temprano. Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida donde no hay aguas. La palabra en el libro de Job también nos revela esta promesa importante o delicada de buscar a Dios en medio de ese soplo apacible y delicado, o ese silbo apacible y delicado, como dice su palabra. Job dice en su palabra en el capítulo 8, versículo 5, si tú de mañana me buscares, o si de mañana tú buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, la invitación de que Él está ahí en nuestras mañanas esperándonos. Ahora, esa oración al amanecer, esa oración en la cuarta vigilia, como dice también su palabra, nos enseña que Él va a escuchar nuestra voz. El Salmo de número 5, el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, dijo el salmista David. El Salmo de número 119, versículo 147 dice su palabra, me levanto temprano, antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Así que la invitación para concluir este mensaje es que Dios conoce tu biología. Él te creó, Él te formó. Y sabes que necesitas espacios de quietud, de reposo, de calma. Él sabe cómo opera tu sistema nervioso. Él sabe dónde está tu debilidad, dónde está tu fuerza. Y como tu creador, Él anhela que puedas tener estos momentos para recuperarte, para entender la visión, para escalarla hasta tus pensamientos y así poderla manifestar en tu cuerpo físico. Dios te conoce y te espera de mañana cuando todo está tranquilo, cuando todo está calmado, en ese silbo apacible, en ese silbo delicado. Dios espera que puedas entender la visión. Y lo que me encanta de cómo concluye este mensaje, o cómo Dios nos direcciona en este mensaje, es que Dios permite que Elías exprese lo que está sintiendo en su corazón, lo que está viviendo en ese momento. Y él le dice, mira, con todo lo que he hecho, no ha sido posible de que no pretendan matarme. Aún así, he sido yo el que he quedado. Dios desea que también expreses en Él en intimidad lo que te aflige, lo que te guarda en tu corazón. Él desea que te puedas expresar con respeto para con Él. Pero lo que más me gusta de este mensaje, lo que Dios está hablando en nuestras vidas en esta mañana, es que con todo eso
Dios vuelve y le da propósito. Levanta a aquel que está deseando morirse. Levanta a aquel que está deprimido, desahuciado, deseando o considerando que su vida es insignificante. Lo levanta y le da una nueva dirección. Dice su palabra en el versículo 15, y le dijo Jehová, versículo 15 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué bonito. Y cuando conocemos el final de Elías, que no percibió muerte, sino que fue tomado por el Señor para experimentar esta vida abundante, es extraordinario cómo Dios cambia nuestras vidas. Así que no escatimes en buscarle al Señor de temprano, en ese silbido apacible y ese momento de intimidad con Dios delicado de la mañana, cuando todo está en calma y en quietud. Sea Dios contigo y su presencia para infundirte aliento, para volver a darte dirección si la has perdido, poder recobrar el camino juntamente con el ánimo y la fuerza para continuar la palabra de Dios, para continuar en las promesas de Dios. Te bendigo en esta mañana, permíteme orar por ti, para que esta palabra, más allá de mis habilidades para exponerla, para entregarte el mensaje, sea el Espíritu Santo de Dios adentrando en tu vida para fortalecerte y para cambiar todo momento de depresión, de desánimo, de frustración, y cambiarlo por propósito, cambiarlo por fuerza, cambiarlo por diseño de Dios. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana bendigo a cada uno de los que están conectados, Señor, a los que están escuchando este mensaje a través de la radio, a los que nos están viendo a través de YouTube, de Facebook. Amado Dios, los bendigo para que en tu gracia ellos puedan ser transformados, puedan levantarse en esta mañana y puedan recibir, Señor, de tu intervención en lo físico, en lo emocional, pero también en lo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido lanzada en esta mañana. En la gracia y en el favor tuyo, Señor, los bendigo, para que ellos, Señor Jesús, puedan seguir dando testimonio del Dios vivo, grande y poderoso que tú eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para mí es un grande privilegio poder estar con todos ustedes a través de estos medios. Te invito a compartir este mensaje, este enlace a través de tus redes sociales. Ve a nuestra plataforma de YouTube, dale a la campanita, dale seguir y suscríbete para que te pueda llegar este mensaje de manera constante y puedas darle compartir, bendecir a otras personas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Recuerde que estamos aquí lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día.